Bienvenidos a Cuaderno de Entrenamiento, primer episodio del podcast en el que hablaremos cada semana sobre temas relacionados con este mundo y más en concreto sobre la fuerza y la hipertrofia. Mi nombre es Iván Llamazares, un apasionado del mundo del entrenamiento, y en este podcast te traeré cada semana un episodio en el que hablaremos sobre tips de cómo entrenar en casa, últimas noticias y estudios acerca del entrenamiento y muchas cosas más, con lo cual, si eres una persona apasionada de este mundo, te invito a que no te pierdas ni un solo episodio. En este primer episodio os quiero hablar de cómo podéis montaros vuestro propio gimnasio en casa, de qué es lo que necesitáis para poder entrenar en casa de una manera eficiente y sin necesidad de tener que pagar la cuota de un gimnasio. Así que vamos con ello. Bueno, pues esta pregunta es una de las que más se hacen muchas personas cada día, sobre todo cuando se lleva un tiempo en este mundo del entrenamiento, y es cierto que muchas personas, aunque están apuntadas a un gimnasio, sí que no les acaba de convencer del todo y les gustaría pues probar el hecho de poder entrenar en casa sin ningún tipo de horarios y con su propio material. Yo te voy a contar en este episodio 3 cosas que deberías tener en cuenta si quieres montar tu propio espacio de entrenamiento en casa. El primer punto sería tener un buen espacio donde montarlo. Si te estás planteando montar tu propio espacio de entrenamiento, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que tener un sitio donde poder entrenar a gusto y sin molestar al resto de personas que vivan en esa casa. No es la primera vez que me encuentro zonas de entrenamiento que se han montado en salones o en sitios más raros aún. Es cierto que si no tienes espacio y no dispones de un sitio en concreto donde colocar todo ese material, la tarea se hace un poco más complicada, pero encontrar un buen espacio donde colocarlo todo sería fundamental, ya que va a ser un sitio donde vas a entrenar durante muchísimo tiempo, incluso puede decirse que años, y si lo haces en un sitio en el que va a haber gente continuamente o vas a interferir en la vida de otras personas, pues no va a ser productivo y sobre todo no lo vas a hacer a gusto. Intenta buscar un espacio cómodo, más o menos amplio, donde puedas colocar bastantes cosas, y ese sería el punto de partida idóneo para poder montar un buen espacio para entrenar. Con este primer punto ya deberíamos tener suficiente para poder entrenar con nuestro propio material en casa. De todas formas, vamos a ir un poco más allá, ya que nosotros estamos hablando de entrenamiento de fuerza y del entrenamiento de hipertrofia. El siguiente punto sería por lo menos adquirir una barra y unos discos. Aquí hay diferentes opciones y si bien es cierto que tenéis barras muy caras y discos muy caros, no es necesario gastarse muchísimo dinero en este sentido. Tenéis barras que son muy baratas, por unos 50 € podéis adquirir una barra, y tenéis discos también que son realmente baratos. No hace falta que os vayáis ni a discos olímpicos ni a barras olímpicas, porque al final os vais a gastar un dinero innecesario. Unido a la barra y los discos también deberías de adquirir por lo menos un banco de entrenamiento. Aquí también tienes varios modelos, varios precios, pero por 100 €, 120 puedes adquirir un banco perfectamente asequible y útil para esta actividad. Como tercer punto y posiblemente el más caro a la hora de adquirir material para entrenar en casa sería un rack o jaula de entrenamiento. Es cierto que al principio, cuando tengáis espacio y tengáis discos, barras, el banco, no va a ser necesario de que adquiráis este rack, pero sí que es cierto que con el tiempo vosotros mismos vais a ver la necesidad que tenéis de adquirirlo. Yo, por ejemplo, empecé con un rack pequeñito, que me lo hice yo mismo, y con el paso del tiempo, para ganar en mayor seguridad, pues tuve que adquirir un rack completo, un poco más preparado y que aguantara más peso. Aquí en el mercado tenéis varias opciones. Hay medios racks o racks completos. Yo en su día estuve valorando la opción de comprar un medio rack, pero al final me decanté por un rack completo por el simple hecho de que me daba mayor seguridad y el ahorro de espacio tampoco era tanto. Es una cosa que deberías valorar tú, y sí que mi recomendación desde aquí es que tanto uno como el otro son necesarios para la seguridad del entrenamiento y es una de las inversiones más importantes que tienes que hacer al realizar la compra de este tipo de equipamiento. Hasta aquí serían los elementos básicos que deberías de plantearte comprar si quieres montar un espacio de entrenamiento. Van por orden de prioridad, y si bien es cierto que con un simple espacio ya puedes hacer tus propios entrenamientos, luego se hace más necesario el adquirir este tipo de materiales para poder seguir entrenando y progresando a lo largo del tiempo.
Como pluses a todos estos materiales que os he ido comentando, también estarían las esterillas o suelo de goma, simplemente para proteger el suelo de posibles golpes o daños que podamos causar con la caída del material. También podría ser un añadido unas bandas elásticas que pueden ser necesarias para ciertos ejercicios, para el calentamiento, etc. Y también, por ejemplo, unas mancuernas que podamos regular en peso, pues para hacer otros ejercicios diferentes que no hagamos con la barra. Como ves, todo este material que te he ido comentando va por orden de prioridad. Sí que es cierto que puedes hacer entrenamientos muy buenos con tu propio peso corporal y un simple espacio. Además, ahora mismo tenemos en muchísimos parques barras que colocan los ayuntamientos y podemos hacer entrenamientos, por ejemplo, de calistenia también muy buenos en esos sitios sin tener que pagar la cuota de un gimnasio. Pero hoy en concreto te quería comentar cómo poder montar tu propio espacio de entrenamiento en casa. Es algo que te va a durar de por vida, lo vas a disfrutar muchísimo y además vas a ver un gran ahorro de dinero y tiempo a lo largo de los años. Así que espero que te haya sido de ayuda esta información que te he dado. Sin más, nos vemos en el próximo cuaderno de entrenamiento. Un saludo.